Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto. Hoy día 5 de noviembre del 2023. Y en esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado tratando durante todas estas semanas anteriores sobre los requisitos de los diáconos y de los obispos. Un tema muy importante, un tema por el cual nosotros estamos demandando bastante tiempo, ya que hay que conocer bien y establecer bien estos principios en la iglesia actual, porque por no tomarlos en cuenta, lamentablemente tenemos en la actualidad ministerios que son deficientes, colaboradores que no dan la talla en el ministerio, y no es culpa de ellos, es simplemente porque los que han sido llamados para establecer, para modelar, para colocar dentro de la iglesia a estas personas, son los que están fallando en establecer estos requisitos. Y tenemos que elevar la valla nuevamente dentro de lo que Dios nos establece en su palabra. Así que esta mañana vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude una vez más y les pido que me acompañen en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos asistas, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, revelación, conocimiento, para que estos principios que tú quieres que nosotros establezcamos en nuestras vidas, ministerios, puedan ser, Señor, realmente evidentes para el buen desenvolvimiento, función, trabajo dentro de tu iglesia y el mundo entero. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra en esta mañana y les invito a que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13 como lo hemos hecho en las semanas anteriores. Yo la voy a leer en la versión NBI porque creemos pertinente con la claridad con la cual el Señor nos habla en esta traducción. Así que leemos, dice así: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Amén. Bien, durante las semanas anteriores hemos estado explicando un poco y nos centrábamos en una palabra clave que nosotros encontramos aquí en esta versión NBI, que está precisamente en el versículo 2. Dice, así que el obispo debe ser intachable. Decíamos que es importantísimo
tener en cuenta esta frase, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer como el camino, la vía por la cual debe de conducirse todo hombre, y también lo vamos a ver más adelante, toda mujer de Dios, llamado a cumplir en esta función tan importante. Decíamos que es la persona que administra los bienes en la casa del Señor. Por eso la importancia de ser una persona intachable, una persona que tenía que ser sobrio, una persona que no tenía que tener ambición ni codicia, porque iba a manejar recursos que son destinados única y exclusivamente para el trabajo espiritual, para el trabajo también material, porque ambas cosas van de la mano. Recordemos de que Dios es un Dios integral, amados. Dios nos dice en su palabra de que Él quiere que seamos guardados de manera irreprensible o irreprochable en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener una buena administración de esas tres áreas, no solamente nosotros de manera individual, sino también con nuestra familia, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y nos habíamos quedado nosotros justamente en los requisitos que vienen de aquí en adelante, del versículo 6 en adelante. Entonces dice, aquí, en la versión NBI, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bien, vamos a ver estos dos versículos que continúan en el relato. Entonces, vemos aquí, o de alguna manera, vemos de que aquí nos está mostrando un poco el contexto de aquel tiempo, de cómo era la situación en la iglesia de Éfeso. Por el mismo contexto de una iglesia convertida, del paganismo. No era una iglesia que tenía el fundamento judío, que de alguna manera ellos conocían la Torá, conocían la ley, tenían de alguna manera algún grado de relación con Dios por medio de la revelación que ellos habían recibido de primera mano, y que ahora pues tenían que aplicar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? El judaísmo tenía conocimiento de la ley, pero daba una aplicación un poco legalista, no un poco, sino bastante legalista de lo que dicen las Escrituras. Y Jesús vino a darle el sentido real que tanto los judíos como los gentiles tenían que ahora aplicar. Él vino no solamente a hacer cumplir la ley, sino también a darle el sentido real, ¿no? Por eso él decía, habéis oído, pero ahora tienen que hacer de esta manera, ampliando, dándole una amplitud a la aplicación de los principios espirituales. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ahora vemos que aquí Pablo está diciendo de que no debía ser un neófito, una persona nueva, ¿no? No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Por el mismo hecho de que era una persona que no tenía base, fundamento bíblico, tenía que ser una persona madura, una persona consistente. Mencionábamos brevemente la semana pasada la importancia de nosotros conocer, ir más allá de una lectura, de un estudio superficial de la palabra de Dios. Conocemos, los que hemos estudiado, profundizado un poco más, el significado de la palabra maduro, teleios, ¿no? No significa perfecto, se traduce también perfecto, ¿no? Es decir, tenemos que ir rumbo a la perfección, pero esa perfección no quiere decir ser intachable en todos los aspectos, sino
llegar a la madurez. Es decir, una persona que, si bien es cierto, no es perfecto, pero que sabe manejar los principios y aplicarlos en el determinado momento, en los momentos más importantes a su vida, para poder conducirse de una manera ecuánime, de una manera madura, dicho sea de paso. Una persona puede tener diferentes temperamentos, puede de repente a veces perder el control, pero la misma experiencia, el mismo uso, el tiempo le ha dado cierta madurez, cierto aplomo, y entonces sabe cómo hacer uso de los recursos espirituales para no caer, no ceder ante las presiones y tentaciones. Eso es lo que realmente aporta la madurez a una persona que conoce, que tiene las herramientas espirituales y que tiene el dominio, el control de su vida en todas las áreas por el Espíritu Santo. Entonces, no puede ser un neófito, no puede ser alguien que está en ese proceso inicial todavía de ir aplicando los principios en su vida, que solamente tiene un conocimiento racional, ¿no?, o mental, sino que tiene que haber ya tenido ciertas experiencias, debe haber experimentado algunos tropiezos, caídas, y haber sacado una lección de ello. Entonces, eso no se da de la noche a la mañana, es un proceso, es como un niño que empieza a caminar y va a rebalar, a tropezarse, hasta que se mantiene en equilibrio, ¿no? Y sabe que cuando de repente está propenso está caminando por un terreno peligroso, entonces va a tener que ver la forma de sujetarse, apoyarse en algo. Bueno, igualmente, un hombre que va a cumplir esta función tiene que saber de que va a estar en la mira de muchas personas buscando ocasión para que caiga y caiga en descrédito. Por eso también las demás advertencias de Pablo en este pasaje. Y es muy importante, algo que, hermanos, no vemos lamentablemente ahora en la iglesia. No lo vemos, y es muy triste ello, porque vemos personas que no tienen un buen testimonio, personas que tienen poco tiempo, bastó nomás con que terminó, si se puede decir, verdades fundamentales, lo básico de la vida cristiana, siguió según el orden establecido en el programa de enseñanza de la iglesia, siguió el discipulado 1, 2, 3, 4, 5, y ya se le manda al ruedo, ya se le pone a trabajar, a servir, ¿no?, a ministrar, y muchas veces todavía estamos viendo situaciones en la vida de esas personas. Y algo interesante, esa es responsabilidad de los pastores, esa es responsabilidad de los líderes que ya tienen ahora esa posición de convocar, de preparar, de ministrar, de conocer. El libro de Proverbios dice que la labor del pastor es conocer bien el estado de sus ovejas. Hermanos, uno tiene que entrar en la vida de las personas, tiene que conocerlas bien, tiene que conocer su contexto familiar, su contexto laboral, no solamente en el aspecto espiritual, porque es fácil, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es fácil ser creyente 2 horas a la semana, creyente entre comillas, por supuesto, 2 horas a la semana. Es fácil ver a una persona ir al culto, alabar al Señor, levantar las manos, pero después, cuando traspone las puertas del templo, ya se convierte en otra persona diferente. Yo lo he podido experimentar trabajando en otros trabajos, aparte del ministerio pastoral, donde he encontrado con muchos creyentes y de iglesias que no vale la pena mencionar, pero iglesias grandes, iglesias donde se supone que el pastor, bueno, antes de poner a una persona tiene que conocerla bien, pero su testimonio es realmente deplorable, ¿no? En el aspecto laboral, en el aspecto familiar. Entonces, por eso el pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas.
¿Eso demanda tiempo? Sí. ¿Demanda que también él esté expuesto? Claro que sí, porque el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo, ¿no? Tiene que abrirse también. Pero hermano, cuando uno no tiene nada que ocultar, cuando nosotros, los líderes, pastores, ministros, le decimos a la gente que no tienen por qué ponernos en un pedestal como si fuéramos inalcanzables, como si fuéramos realmente personas perfectas, ¿no? Que estamos también en un proceso. Entonces es importante que va a ser muy natural que nos conozcan, que sepan cómo nosotros nos conducimos también en las diferentes facetas de nuestra vida y ministerio. Entonces, es importante eso. Tenemos que tener equilibrio, tenemos que tener sobriedad, tenemos que tener madurez. Entonces dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Hermanos, tampoco un pastor, un líder, un ministro se forma en las aulas de un seminario. Eso es incomprensible. Hace muchos años, cuando yo pertenecía a una iglesia, cuando pertenecía a una denominación, uno de los requisitos, y está bien como un principio, pero eso no debe ser determinante. Uno de los requisitos para poder estar o para que el pastor te pueda considerar dentro del trabajo ministerial, de apoyo, de ayuda, de servicio, ¿no? Y más si se iba esto a consolidar en ser un líder de jóvenes, de matrimonios, etc. El requisito número 1 tenía que estar en el seminario, en el instituto bíblico. Pero eso no lo determina, porque lo que determina, hermanos, es el llamado. Lo que determina es el trato de Dios contigo. Lo que determina es tu pasión por Dios, tu servicio fiel a Dios, por esa experiencia personal que tú tienes, por ser consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida, no basado en algunos intereses. Yo cuando estaba en el seminario escuchaba a muchos hermanitos que querían ser pastores por los privilegios que daba el ser pastor. Quizás en la misma denominación, en la misma iglesia, ellos veían pues de que al pastor se le facilitaba una movilidad, un auto, se le daba pues gasolina para poder conducirse, supuestamente para ir a visitar a las ovejas, pero a veces ni lo visitaban, ¿no? O también aparte del sueldo, el pago pues de un lugar, de una casa, de un departamento para su familia. Y está bien, no está mal eso. Pero aquí nos dice claramente que la persona que debe ostentar este cargo, justamente nos dice que no debe ser también una persona que tiene algunas apetencias por el dinero, ni amigo del dinero. Es decir, que su móvil por el servicio sea el asunto económico. La Biblia nos dice muy claramente que nosotros, todo creyente, todo hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, debe vivir por fe. Debe andar por fe y no por vista. Sí, el obrero es digno de su salario, pero es importante que conozca, que sepa que su fuente inagotable de provisión es Dios. No la iglesia, no los hermanitos que diezman y ofrendan. Eso es un asunto personal. Eso es un asunto de obediencia. Eso es un asunto de fidelidad de cada creyente. Y Dios va a honrar el ministerio de la persona. Dios va a poner en el corazón. Muchas veces nosotros hemos experimentado que Dios nos ha provisto por medios
que nosotros ni siquiera imaginábamos. Por mucho tiempo, Dios, aún sin estar nosotros activos en el ministerio por procesos de la vida, porque tuvimos que salir de algún lugar para ya nosotros emprender el ministerio que Dios nos había encomendado. Pero hermanos, hemos visto la mano de Dios poniendo en el corazón de personas el bendecirnos, el ser un canal para proveernos de algunas necesidades básicas, importantes para poder subsistir. Y entonces, por eso, tenemos que tener claro de que Dios es nuestra fuente inagotable y Dios va a usar cualquier canal de provisión. Ahora, y un neófito, si volvemos al tema, no va a poder sobrellevar esa situación, porque está en ese proceso, está por descubrir, por ver el actuar de Dios en su vida. Y también, si es un neófito, como dice aquí, puede envanecerse, puede creerse lo máximo, puede creer que él es el super ungido, que, ¿cómo se llama? Él es quien está haciendo estas cosas, cuando es por la gracia de Dios, cuando es Dios honrándonos al hacernos instrumentos en sus manos, canales de la bendición de Dios. Y es interesante, dice, no sea que envanecidos se caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? Esto, hermanos, es una advertencia contra esos ascensos demasiado apresurados hacia el liderazgo de recién convertidos o que han sido recién incluidos dentro de la membresía de una iglesia. Es decir, aquellos que recién se han bautizado, aquellos que recién están empezando a caminar de la mano con el Señor. Y vemos aquí que aunque ya la iglesia de Éfeso tenía muchos años como iglesia, ya Pablo había trabajado en ellos, había establecido ancianos, ¿no? Sin embargo, carecía de líderes maduros. Hermanos, vemos de que existía la posibilidad de que hubieran candidatos inmaduros que fueran alistados para el servicio. Por eso Pablo convoca a Timoteo. Por eso lo envía para que no sucedan estas cosas que ahora nosotros vemos dentro de las congregaciones, que líderes inmaduros, líderes que también creen que tienen la razón, que establecen sus propios principios más que lo de la palabra. Y digo sus principios porque ni siquiera tienen conocimiento sólido de la palabra. Y se les está dando el cargo para que ministren, aconsejen a hermanos, hermanas, matrimonios, grupos familiares, grupos de jóvenes, grupos homogéneos. Entonces, es importantísimo tener en consideración estas cosas. Pablo creía que en la madurez y la experiencia de los candidatos para este santo oficio existían buenas y suficientes razones. Pablo está viendo el efecto que está causando esas personas neófitas, esas personas que quieren establecer otros principios, otros fundamentos doctrinales. Ya existía el peligro de que por esta falta de preparación, por esta falta de madurez, ¿no? También, no solamente se hicieran cosas que no eran las adecuadas, es decir, tergiversar, pervertir la doctrina, sino, hermanos, caer en el orgullo espiritual. Y después fuera difícil poder corregir estas cosas, porque nosotros vemos el efecto del orgullo, en la necedad, el rechazo, el creer pues de que tienen el derecho. Es muy peligroso llegar a esa instancia. Entonces vemos que se pueden presentar consecuencias
trágicas. Por eso que el apóstol describe esto de una manera muy trágica, muy triste, ¿no? Al decir luego que pueden caer en la condenación del diablo. Ahora, podríamos decir que el permitir que estas personas se llenen de orgullo los propicia a que caigan bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Los que conocemos, vemos la advertencia en las Escrituras, cómo se dio esa sublevación de Satanás, el querubín protector que andaba. No tenemos mucho tiempo para detallar esto, pero él se rebeló contra Dios. Era el lucero de la mañana, era un ángel de perfección, un querubín hermoso, pero se sublevó contra Dios, creyó que podía ser más que Dios. Y hermanos, ese es el riesgo que puede darse. Vemos en la actualidad que muchas iglesias son divididas. Muchas iglesias se levantan personas que dividen a la iglesia, dividen congregaciones, se roban las ovejas, se van con todo el mobiliario. Y son personas que se les ha confiado un cargo, ¿no? Es decir, un pastor que abrió una obra y puso ahí supuestamente a un ministro, a un pastor asistente, maduro supuestamente, pero después termina dividiendo a la iglesia, termina causando estragos dentro de la congregación. Y eso causa, hermanos, heridas tremendas, no solamente en la gente, sino también en pastores y ministros. Ahora, hay otras cosas también que tenemos que considerar. La Biblia nos dice, amados hermanos, que lo que uno siembra, cosecha. Muchos pastores, que también yo conozco, tengo muchos años en el Evangelio, he visto que ellos salieron dividiendo la iglesia. ¿Y qué pasó después? Luego a ellos también se la dividieron. Por eso es importante estar nosotros irreprensibles, intachables, nuevamente tomamos esa palabra, delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Hermanos, si Dios nos llama a un ministerio, salimos sin llevarnos siquiera una aguja, sin llevarnos siquiera a una persona. Empezar con lo que Dios nos ha puesto en el corazón, porque si Dios está con nosotros, Dios nos va a respaldar, Dios va a proveer, Dios va a abrir canales donde no nos hay, para que se dé lo que Él nos ha dado como una visión para el ministerio. Entonces es importante no caer, no permitir que estas personas sean puestas a cargo. Ahora, uno dirá, pero ¿cómo hago entonces? Necesito líderes. Yo veo un hermano que tiene una pasión por las almas perdidas, tiene pasión por los jóvenes. Pues preparémoslos, equipémoslo. No con un librito, no con que, a ver, léete este libro y cuando termine me avisas. No. Sino tener reuniones con ellos. Hermanos, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? ¿Qué hizo Pablo con Tito? Eso es importantísimo. Cómo Pablo les impartió vida, les impartió la visión, la pasión por el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasó procesos con ellos, los llevó a la obra del ministerio. Pablo era un evangelista, Pablo ganaba almas, pero juntamente con Timoteo era un evangelista, ganaba almas. Pablo vio esa capacidad en él, pero Pablo también le enseñó a discipular, porque Timoteo y Tito formaron parte de esa experiencia de discipulado. Entonces eso se convirtió en parte de su vida y ellos también ahora estaban capacitados, tenían esa
ese potencial de poder ser instrumentos para formar a otras personas. Entonces, vemos de que es un proceso que no es corto, es largo muchas veces, pero hermanos, es seguro. Eso nos va a facilitar a nosotros, nos va a asegurar de que estamos trabajando en un liderazgo que será de excelencia, un liderazgo que va a dar la talla, un liderazgo que va a cumplir bien la función cuando nosotros ya no estemos. Por eso que Pablo podía darle esa responsabilidad a Timoteo y a Tito. Podía delegar confiadamente, sin ninguna duda, esa responsabilidad. Por eso nos detenemos nosotros, hermanos, en este punto, porque de eso va a reflejar una iglesia saludable, no con personas neófitas, personas que no tienen pleno conocimiento de las Escrituras y menos la aplican, menos la viven, sino que simplemente son como maniquíes, reflejan algo externo, pero internamente están vacíos, no tienen esa presencia de Dios que es lo que da el respaldo. Ahora, vemos también de que esto nos hace recordar algo muy importante. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a leerlo. Tome nota usted. Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 20. Nos dice lo siguiente. Dice así: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, vemos aquí que estos 70 habían venido, ¿no?, de cumplir con esa misión inicial, parte de la capacitación en el ministerio, en su discipulado. Decían: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús no reprende inmediatamente esos vestigios de orgullo espiritual que había en ellos, sino que con mucha sabiduría el maestro le va a decir: yo veía a Satanás caer del cielo con un rayo, ¿no? Y he aquí, yo les he dado potestad sobre toda fuerza del enemigo, pero ese no debe ser el motivo de su regocijo, sino primeramente regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. El orgullo hizo que Satanás perdiera su lugar de privilegio en el cielo. Y de eso precisamente, a eso se refería Pablo al decir: para que no caigan en la condenación del diablo. Entonces, hermanos, tenemos que estar siempre viendo, tratando con la gente. Va a haber momentos en que ellos se van a sentir: wow, soy lo máximo, cómo me usa Dios, soy de tremenda bendición. Cuando una persona venga y te diga: hermano, qué tremendo mensaje, qué tremenda bendición a través de tu vida. Mucho cuidado, tenemos que guardarnos del orgullo y tenemos que recordar que primeramente nuestro nombre está inscrito en los cielos y que si queremos que siga ahí, tenemos nosotros que mantener humildad, reconocer que por la gracia de Dios somos lo que somos. Ahora, hermanos, eso es muy importante y es algo muy propensos a nosotros olvidarnos
y caer para depender única y exclusivamente del Señor. Reconocer de que sin Él no somos absolutamente nada. Ahora también, luego, vemos otro requisito importante. Seguimos todavía en el versículo 6 y 7. Dice, se requiere además que hablen bien de ellos los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado a personas decir, no, las personas que no están en la iglesia no conocen a Dios, son hijos del diablo. No tenemos por qué tomar en cuenta lo que ellos dicen. Un momentito. Aquí se nos muestra de que ese debe ser un requisito indispensable. Si bien es cierto, hermanos, el diablo es mentiroso y las personas que no conocen a Dios están dentro del ámbito del diablo, lo van a usar el enemigo para traer calumnias, para acusar, pero también es importante de nuestra parte no dar lugar. Sí, el diablo es mentiroso, pero mientras tú no le des lugar, entonces esas mentiras, esas difamaciones no van a tener fundamento. Recordamos al Señor Jesús cuando Él predicaba y luego cuando estaba ahí delante del Sanedrín y trataron las personas de desacreditarlo, de decir, dice que contrataron, pagaron gente que diera falso testimonio, pero aún nos dice ahí en la Escritura que no tenían consistencia, que no se ponían de acuerdo. Hermanos, eso va a suceder si en algún momento el enemigo quiere usar personas para desacreditarte. Podría pasarme todo el día diciendo de qué cosas se han dicho con respecto a nuestras personas en un determinado momento. Pero hermanos, seguimos en carrera porque por la gracia de Dios y porque el Señor nos dio sabiduría y nos ha dado de su presencia, nosotros hemos podido mantenernos intachables. Todas esas acusaciones, todos esos conceptos, esas difamaciones no fueron a más porque no tenían de dónde cogerse, porque no eran reales. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en integridad delante de la presencia de Dios. Sí, que van a haber acusaciones. El diablo es el acusador. Apocalipsis dice de que Él es el acusador que nos acusa de día y de noche. Nos acordamos de Job, que se presentó Satanás, dice delante de Dios, y acusaba a Job. Así es su labor, ese es su trabajo de él. Él es mentiroso desde el principio y homicida. Entonces, nuestra parte es no darle lugar, no permitir de que tome algo del cual tiene fundamento para destruir nuestras vidas, para caer en descrédito y enlazarnos. Entonces, hermanos, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de la comunidad que no forma parte de la iglesia y a través de ello poder alcanzarlos también con el Evangelio, poder nosotros convertirnos en un canal por donde Dios actúe para que ellos también sean alcanzados. Dios quiere que nuestra comunidad, que la gente de nuestro entorno, nuestros vecinos, las personas que nos conocen, de repente al vernos, al mirarnos, sepan que nosotros somos realmente, hermanos, hijos, hijas de Dios intachables. Entonces, no podemos pensar ni decir, no importa lo que la gente piense de mí. No, sí debe importarte por esta causa, por esta razón, porque Dios nos dará cuentas, hermanos. Dios nos va a pedir cuentas. Él dice, ay de los tropiezos. Es inevitable que los tropiezos lleguen, pero ay de aquel por el cual la gente puede tropezar. Tú y yo no debemos ser estas personas que promueven un tropiezo, un descrédito, porque al final
hermanos, a lo que ellos van a rechazar, no es solamente a nuestra persona, nuestro testimonio, sino al Señor. Y Dios nos ha puesto para ser de bendición. Esto no debe ser una frase para justificarnos del no querer renunciar, del no querer cambiar, del no querer que Dios también empiece a moldearnos, perfeccionarnos, llegar a la madurez. Él dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no hay ninguna disculpa. Dios nos llama a que lleguemos, que reflejemos la imagen de Cristo. Y ese desafío no es solamente para nosotros, pastores, los líderes, sino para todo creyente. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a ser sal y luz en la tierra. Así que es muy importante que tú no evadas esa responsabilidad, sino que la asumas. El Señor dijo que su yugo es fácil y es ligera su carga. Tienes que ser enseñable. Tienes que dejar que Él vaya a tu lado. Ahí Él te enseñe como un becerro ya de experiencia va encaminando a un becerro joven para poder llevar el arado de manera correcta. A eso se refiere el Señor. Cuando nosotros nos dejamos llevar por Él, conducir por Él, su yugo será fácil y será ligera la carga. Vamos a tener descanso. Vamos a hacer el trabajo más fácilmente, porque Él es en nosotros, añadiendo, capacitándonos, dándonos la habilidad para poder cumplir con la función a la cual Él nos ha llamado. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener esa pasión por Cristo, dejar de que Él trabaje en nosotros, hermanos, y vamos a reflejar de manera natural a Cristo en nuestras vidas. Porque si no, nos convertiremos en presa fácil del enemigo y para ser tropiezo para muchas personas. Bien, aquí vemos más adelante, vamos a ver lo que es el carácter ya de los diáconos, del versículo 8 al 13. Ya Pablo va a empezar a hablar del oficio del diácono, que es muy similar a lo que nosotros hemos ya visto con los obispos, pero son personas que van a cumplir una función también de servicio, un ministerio de ayudas dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos gente que se involucre para otros servicios importantes dentro de la iglesia. Entonces, Pablo aquí nos dice qué cualidades deben de caracterizarles. Entonces, vemos aquí que el modelo del diaconado, porque donde surge el diaconado, es en la iglesia de Jerusalén. Allí, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 6, es donde nace de manera natural, por las demandas, por los requerimientos, el uso de diáconos. Entonces, para poder comprender eso tenemos que volver a esa primera mención, si se puede decir, ya en la iglesia primitiva, ¿no? Lo que es el trabajo del diácono. Y hermanos, no perder de vista estos requisitos. Pablo los está aquí recapitulando de alguna manera, pero tenemos que ir al principio. ¿Cómo debían de ser capacitados estos diáconos? Y esto es muy importante para nosotros en este tiempo. Hermanos, a veces necesitamos a una persona que se encargue de la administración dentro de la iglesia, la supervisión, etc. Y vamos más a aquellos que tienen cierta especialización, ¿no? Si necesitamos un administrador, vemos que hermanito fiel por ahí de repente ha estudiado administración y nosotros lo cogemos, lo tomamos para que asuman
esa responsabilidad ante la iglesia. Y no es necesariamente esa la manera en que Dios quiere que nosotros asumamos, demos cargos, responsabilidades, deleguemos a otras personas. Es eso, pero mucho más. Es la capacitación sobrenatural, el celo por las cosas santas. Es esa capacidad sobrenatural de parte de Dios. Hechos capítulo 6. Y creo que aquí también no vamos a poder alcanzar a ver todo esto. Pero miren, vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, para ir poniendo las bases al respecto. No sé cuánto tiempo más nos tome abarcar todos estos versículos. Quizás la próxima semana tendremos que completar con una cuarta sesión, pero hermanos, es importante y una vez más, incidimos en esto, porque estamos viendo deficiencias en la iglesia del Señor. Hermanos, si el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, gente que realmente refleje la madurez, que no se dejen llevar por todo viento de doctrina, que esté bien cimentada en la palabra, que tenga realmente un llamado de Dios para poder cumplir con estas funciones y ser capacitado sobrenaturalmente, porque es un trabajo, si bien es cierto, natural, pero que tiene que tener evidencias de un trato espiritual, sobrenatural, una transformación sobrenatural, una metamorfosis sobrenatural por la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Vamos a mencionarlo y creo que ahí vamos a dejarlo en esta mañana. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Miren, algo básico, algo humano, si podemos decir, algo funcional, servir a las mesas. Continuamos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, y miren las cualidades, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Lo que había sucedido también con Timoteo y que Pablo hace mención, de cómo tú fuiste confirmado por medio del presbiterio, del cual Pablo también formaba parte, con una palabra profética. Hermanos, tiene que haber una revelación de Dios, que estamos nosotros poniendo a las personas correctas. Y cuando eso sucede, las cosas van a funcionar a la perfección. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Favor con el pueblo. ¿Por qué? Porque había un testimonio intachable en estas personas. Eran realmente personas intachables, capacitadas por el poder sobrenatural de Dios. Miren, hombre lleno de fe. Tienes que tener fe.
No ver las situaciones con los ojos naturales, las imposibilidades. Yo he conocido diáconos, personas que estaban a cargo muchas veces de esta responsabilidad. Y en vez de ser de bendición, porque no eran hombres de fe, eran de oposición. No, pastor, no podemos hacer eso. No, esto que no. No, que no hay dinero. Hombres de fe. Y hermanos, ahí lo vamos a dejar. Aquí nos quedamos por el momento. Vamos a ir poco a poco hasta poder entender, hasta poder hacer carne esto en nuestras vidas. Y cuando nos toque el momento, asumir la responsabilidad con madurez, de manera efectiva y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ese es el llamado para todo creyente. No es para algunos cuantos, es para todos. Hermanos, todos como un ejército tenemos que estar preparados para ir a la batalla, para cumplir determinada función. Todos tenemos que pasar por un tiempo de adoctrinamiento, de disciplina, de discipulado. Pero en su momento tendremos que afrontar la responsabilidad, no evadir la responsabilidad, no quedarnos en la trinchera, sino avanzar, ir al fragor, a la lucha, porque hermanos, eso demanda el Señor de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos recordado, reaprendido en esta mañana. Y quiero a Dios que tú te puedas convertir en una persona así. Ese es su deseo. Pero tú también tienes que tener esa pasión por las cosas de Dios. Porque hermanos, Dios te ha dado dones y capacidades para que tú le sirvas, para que sean de bendición a su iglesia y a la comunidad. Acuérdate, Dios quiere extenderte como un canal de bendición. Por eso el testimonio es tan importante. Por eso la madurez es tan importante. Para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Y si tú quizás, como creyente, como persona, no has estado reflejando estas cualidades, o no te estás preparando, no te estás cediendo para que Dios te transforme, te moldee, te disipule, para que el Espíritu Santo te moldee, para que tú seas, te conviertas en ese instrumento de bendición. Pues hoy es el momento, hermano, de retomar las cosas. Hoy es el momento en que tú realmente te cedas y le digas, Señor, heme aquí, como le dijo Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ayúdame. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, tú vienes pronto. Y tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Tú vienes por una iglesia que nos dices que será bienaventurada cuando el Señor, cuando venga, nos halle haciendo así, sirviendo a las mesas, haciendo el trabajo que Él nos ha delegado en su palabra, en la gran comisión, estableciendo bien la sana doctrina, ser obreros que realmente trazan bien la palabra de verdad, que no se mueven por cualquier viento de doctrina, que no tienen comezón de oír buscando qué aprender. No, Dios quiere que tú te fundamentes sólidamente en su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana te pedimos por tu iglesia, que seas tú, Señor, tocándola, despertándola, moldeándola, llenándola con tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido por tantas iglesias, ministerios que han descuidado, que no están aplicando, Señor, estos principios no negociables que nos muestras en tu palabra, de cómo, Señor, debemos nosotros reclutar
y llevarlos a este proceso de discipulado, de adoctrinamiento, de capacitación para cumplir una función específica, poderosa y de bendición dentro de tu cuerpo que es la iglesia. Señor, tú eres la cabeza y tú nos ordenas hacer estas cosas. Tu iglesia debe moverse en función a esto. Perdónanos, Señor. Padre, yo te pido que perdones a cuántos siervos y siervas tuyas que quizás inicialmente consideraron esto, pero como vamos a ver más adelante, no pusieron de repente un tiempo de prueba. Y al ver de que quizás no daban la talla, que no estaban cumpliendo bien la función, ajustaron, hicieron ajustes para que esas imperfecciones vayan desapareciendo, sino que dejaron que continúen. Y ahora esas personas están en descrédito, no por culpa de ellos, sino porque no hubo una supervisión, no hubo una guía, no hubo un modelarlos, no hubo un corregir a tiempo. Señor, ¿cuántos pastores, cuántos líderes por necesidad ponen gente neófita en cargos claves importantes de transmisión de vida espiritual en la iglesia? Señor, perdónanos y ayúdanos. Padre, no permitas que nos distraigamos y dejemos de poner en práctica estos principios no negociables de tu palabra. Señor, yo te pido por cada creyente, para que haya realmente un corazón apasionado por ti, que haya realmente un deseo de que tu gloria sea manifestada en tu iglesia, que seamos, Señor, esa iglesia gloriosa, esa iglesia que, como vemos aquí, que cuando se ponen las personas apropiadas, trae incremento, crecimiento, y hay favor con el pueblo, y son añadidos cada día los que han de ser salvos. Padre, bendice tu iglesia. Señor, te pedimos por la iglesia en el Perú, te pedimos por la iglesia en el mundo entero. Señor, que es una iglesia que realmente, Señor, es una iglesia ganadora de almas. Te pedimos por una iglesia que es una iglesia que se caracteriza por el discipulado serio y efectivo. Te pedimos por una iglesia que es misionera, que se extiende hacia las naciones, hacia los confines, hacia los rincones más inhóspitos de nuestro país y del mundo entero. Señor, te decimos en esta mañana, heme aquí. Aquí estamos, Señor, dispuestos, preparados. Trata con nosotros y úsanos para tu gloria. Usa a cada persona, Señor, que en esta mañana está escuchando tu palabra por este medio. Y, Señor, si hay un llamado, sé tú confirmándolo, para que, Señor, realmente pueda haber un trabajo como el que tú quieres, como el que tú nos muestras en tu palabra para la iglesia. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por este momento en que hemos podido recibir. Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, es decir, renovar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que no han sido las correctas hasta ahora. Damos gracias por tu disposición. Comparte este mensaje con otras personas. Compártelo para que ellos también puedan alinearse a la perfecta voluntad de Dios. Y una vez más te recordamos que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, teniendo el tiempo de oración, de intercesión por las necesidades de muchas personas y de nuestro país y el mundo entero. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos el tiempo para este mensaje
de edificación y de salvación, para que muchas personas también vengan a los pies de Cristo. Gracias una vez más, y recuerda, el Señor Jesús viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Viene por una iglesia que está cumpliendo con su plan, con su propósito, con lo que Él nos dice en su bendita palabra. Gracias una vez más, y una vez más, y finalmente, te pedimos que seas parte de esta tarea, de este ministerio. Comparte este video con otras personas, para que ellos también, a su vez, puedan compartirlos. Y que ese compartir vaya acompañado de oración, para que ellos sean motivados a verlo, recibirlo, y así sus vidas sean transformadas. Gracias, que el Señor te bendiga, y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.